de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, estamos listos para escuchar y disfrutar de una palabra bien refrescante. Esto se llama Adoración Backstage con nuestra querida amiga Lorel Quiles. Eso, ahí está Lorel. Hola. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Lorel? estás? Gracias al Señor, estoy muy bien. Qué bueno estar con todos ustedes, Moraima, Fernán, Juan Carlos. Qué bueno saludarles esta mañana. El placer es nuestro. Un abrazo fuerte. Qué linda, ya siempre tan bella. Mira, Juan tiene tu mismo background, mira. Ah, ¿de verdad? Mira, menos ahí. Bueno, Se parece. eso lo que muestra es que color. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Exacto. Hemos sido alcanzados por su misericordia. Ajá. Amén, amén. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado esta semana? Mira, yo cuando tú vienes estoy aquí como un discípulo, como alguien que va a aprender, va a coger una clasecita. Me siento estudiante online. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tengo una enseñanza. Saludos a todos aquellos que nos ven en vivo y que nos escuchan también por las vías radiales. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí. Perfectamente. Ok. Hoy quiero compartir una enseñanza que se llama Jesús, la comunidad y tú. La comunidad y tú. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados realmente para estar en comunidad. Dios nos hizo para estar en comunidad. Y la comunidad ejemplar en la Escritura es la iglesia de Jesucristo. Aquellos que conocen desde la iglesia primitiva, dice la Escritura que tenían todas las cosas en común y velaban por las necesidades de los unos y de los otros, ¿verdad? Gracias al Señor, yo pertenezco a una comunidad así. Tengo hermanos en la fe con los cuales comparto y que velamos de las necesidades los unos de los otros. Ahora, hoy yo quiero hablarles de una comunidad muy particular con la que Jesús se encontró. Y esta comunidad se encuentra en el capítulo 5 de Juan. Es una comunidad de enfermos que estaba junto a un estanque y probablemente muchos de nosotros, muchos de aquellos que me escuchan, han leído o han escuchado muchas predicaciones acerca de este pasaje bíblico, pero yo quiero que me sigan porque quiero compartir algo muy especial. Esta comunidad estaba junto a un estanque y ellos esperaban el mover de las aguas de ese estanque porque se entendía en aquel momento que este movimiento producía sanidad. Y hay muchos estudiosos que dicen que realmente este movimiento no se debía a un ángel como tal, sino a que había una piscina un poco más arriba de la que se suplía este estanque. Entonces, cuando se abrían las compuertas en esa otra piscina, entonces obviamente había movimiento del agua. El asunto es que la gente estaba ahí esperando ser sana. Ahora, yo no me quiero centrar realmente en el estanque, yo me quiero centrar en varios aspectos y características de esta comunidad. Y le voy a dar 3 características muy especiales. ¿Están listos? Sí, a ver, ready. claro que sí. Ok, esta comunidad estaba bajo un mismo techo, en un mismo lugar, pero no porque se amaban, no porque querían realmente el bienestar el uno del otro, sino porque tenían necesidades personales en común que coincidían con las necesidades de otros. Yo no sé ustedes, mis amigos, yo no sé ustedes si han visto estas películas donde el protagonista le mataron la familia, habían líderes corruptos o policías corruptos que de repente al protagonista le matan la familia y él se encuentra con otras personas a las cuales también le sucede lo mismo y entonces pues ellos se unen para traer venganza, para adquirir venganza, con sed de venganza contra esa corrupción. ¿Han visto películas así? Sí, claro que sí. Ok. Si pasa algo, se corta el mensaje, me avisan que lo repetimos para beneficio de todos aquellos que nos están viendo, ¿ok? Pues en ese tipo de películas, el protagonista
pues está buscando sed de venganza y se une con otras personas que están buscando ese fin común, pero no necesariamente es porque a mí me interesa lo que te pasó a ti, sino yo tengo una necesidad personal y pues si tú tienes la misma necesidad, pues bienvenido sea, y cada cual va a sanar su propia sed, su propia necesidad. Si resulta que coincide con la tuya, pues bienvenido. Y ese era el caso de esta comunidad. Ahora, hay otra característica que quiero compartir. Ellos tenían una causa personal en común. ¿Qué era lo que ellos querían estando ahí? ¿Ellos querían qué? Sanidad. Sanidad. Ellos querían ser sanos. Cada uno de ellos tenía esa necesidad personal y particular, pero todos realmente tenían esa causa de que querían ser sanos y por eso estaban allí. Ahora, una tercera cosa que ellos tenían era que tenían la expectativa de ser sanos. ¿De qué lugar? ¿De qué fuente? Del estanque. Del estanque. Ellos querían ser sanos del estanque. Esperaban satisfacer sus necesidades realmente de una fuente limitada. Ellos esperaban que este estanque con agua sucia les sanara y llenara sus expectativas. Ellos esperaban que ese estanque saciara su sed y resolviera sus asuntos, sus problemas. De la misma manera, hay comunidades que luchan por una causa justa, pero esperando ser satisfechos equivocada y aún de las maneras equivocadas. Y esto lo podemos ver hoy día. Hay gente que quiere sentirse valorada, pero busca ese valor en el estanque de las redes sociales o de extraños en la calle. Hay alguien que se quiere sentir valorado si me dan un like en mi foto, si tengo tantos followers. Quiero amor, entonces lo busco en este grupo. Hay grupos donde entienden que tú vas a ser mejor mientras con más personas te relaciones a nivel íntimo, pues entonces tú vas a adquirir más experiencia y esos son estanques en nuestra vida. Así que eso era lo que sucedía con esta comunidad. Ellos estaban querían ser sanos a través del estanque, y a nosotros a veces nos sucede lo mismo. Ponemos nuestra confianza en cisternas o en estanques. Pretendemos ser felices a través de otra persona. Pretendemos que aún los líderes, aún los pastores o aún el gobierno supla todas nuestras necesidades, y esa era la expectativa de ellos. Este estanque va a suplir todas nuestras necesidades, y a veces nosotros vivimos de la misma manera. Sin embargo, solo Jesús, dice la Escritura, es la fuente de agua viva. Solo Jesús es la fuente de agua viva. Ahora, dice la Escritura que Jesús pasa en medio de esta comunidad de enfermos, y fíjense qué curioso esto, porque yo quiero que ustedes lo visualicen. Hay una gran comunidad de enfermos y Jesús pasa en medio de esta comunidad de enfermos y va solamente donde uno. Y yo quiero que ustedes se imaginen esa escena. Imagínense a Jesús diciendo, excuse me, con permiso, déjeme pasar por aquí. Y llega donde este paralítico, va donde una sola persona. Y aquí muchos quizás pudieran decir, wow, pero qué injusto Jesús, porque fue solamente donde uno. Había muchos enfermos, ¿verdad? Como que, wow, tanta gente enferma y Jesús va donde solamente una persona. Este hombre llevaba 38 años paralítico en ese lugar. Ahora, aunque muchas personas pudieran pensar que esto es injusto de Jesús, en otra ocasión, fíjense que Jesús sanó a toda una comunidad de leprosos. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, sí. Sanó a toda una comunidad de leprosos. En este caso, va donde uno y le sana. Y aquí también Dios nos quiere decir que aunque Dios ve a todos, también te ve a ti. O sea, Dios es un Dios que no solamente trabaja con un grupo, Él trabaja contigo. Él va directamente donde ti. Fíjense, honestamente, para Jesús hubiese sido más fácil para Él decir la palabra desde afuera y que quien quiera ser sano sea sano e irse de ese lugar. Porque ahí debía haber personas malolientes, debían haber desechos, debían haber personas con la piel, con llagas, en lugares, quizás, es un lugar que quizás no todo el mundo se atrevería a visitar. Y yo amo a las personas que trabajan con personas, ¿verdad?, discapacitadas, con personas enfermas, porque de verdad que hay que tener vocación y hay que tener compasión y hay que tener amor. Pues ¿sabes qué? No importa lo que Jesús tenga que atravesar,
Jesús pasa por los lugares oscuros donde nadie más quiere llegar, donde nadie más quiere pasar para llegar a nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor y eso fue lo que el Señor hizo por él. Sí, había mucha gente, pero Jesús vio el corazón de este paralítico, porque Jesús ve a la comunidad, pero más allá de eso, te ve y te escucha a ti. Ahora, miren esto qué interesante. Dice la Biblia que Jesús fue donde este paralítico y le pregunta que si quería ser sano. Y ustedes saben lo que este paralítico dijo. Esto es bien importante. Miren lo que él dijo en Juan capítulo 5, versículo 7. Porque a veces, amado, a veces nosotros decimos, wow, qué injusto que no sanó a todo el mundo, porque nosotros pensamos, wow, todos tienen el mismo corazón, o por cuanto tenemos la compasión, pensamos que todo el que está enfermo es buena gente o tiene el corazón correcto, pero sabemos que no es así. Y miren dónde se prueba esto. Dice la escritura en Juan 5:7, que cuando Jesús le pregunta al paralítico que si quería ser sano, él dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba rodeado, Moraima, estaba rodeado por un montón de gente, pero él no tenía quien lo metiera en el estanque. Muchas veces podemos estar en una comunidad de amigos, podemos estar con un grupo de personas, pero no necesariamente significa que nosotros somos amados en ese lugar o que van a estar velando por nuestras necesidades, ¿cierto? A la hora de la verdad, este hombre le dijo a Jesús, mira, ¿sabes qué, Jesús? Yo estoy rodeado por toda esta gente, pero a la hora de la verdad, no importa cuán rodeado estoy, al final, cada uno de ellos busca lo suyo y yo no tengo quien me ayude. Y esto a mí me parte el alma, porque cuántas personas se adhieren a grupos o comunidades que pareciera que van a ti con todo. ¿Cuántos inclusive se han incorporado a gangas donde se han sentido mega aceptados y piensan, wow, esta gente va a dar la cara por mí? Cuando ve el movimiento del estanque, ellos me van a zumbar ahí con todo. Pero al final, cada cual busca lo suyo y te han dejado en la esquina. Miren, todos nosotros queremos ser aceptados y ninguno se quiere sentir juzgado en ningún lugar. Yo no me quiero sentir juzgada en ningún lugar. Esa es la realidad. Todos nosotros tenemos esa necesidad. Pero ser aceptado y sentirte cómoda en un lugar no significa que ese grupo te puede sanar. O sea, no significa que no sentirte juzgado es lo máximo a lo que tú puedes llegar. De hecho, estar con gente que tiene tu misma debilidad, tu misma lucha, que están cometiendo los mismos actos, que te están autodestruyendo a ti, tú te puedes sentir bien con ellos porque como ellos están haciendo lo mismo que tú, no te vas a sentir mal, no te vas a sentir juzgado, pero no te pueden sanar y no te pueden hacer progresar. Solamente Jesús es la fuente de agua viva. Miren, en esta cultura, donde hay una persona que haya nacido o haya desarrollado algún tipo de enfermedad o discapacidad, eran considerados malditos, ¿verdad? Los enfermos eran juzgados como malditos. Así que yo les aseguro que este paralítico se sentía aceptado en esa comunidad, porque en esa comunidad él no podía ser juzgado. Ahora, el truco es, aquí eres aceptado, pero no puedes ser sano. Esa es la única cosa. Nadie te va a decir nada, hagas lo que tú hagas, a nadie le interesa lo que tú hagas, cómo te comportes, lo que tú decidas, pero nadie se va a meter contigo, pero nadie va a salvarte cuando tú lo necesites. Por eso tenemos que estar conscientes a la comunidad a la que nosotros pertenecemos, porque al parecer que estamos luchando por una causa justa o una causa en la que tú me interesas, pero no necesariamente es así. Ahora, quiero que nos fijemos en la pregunta que le hizo Jesús cuando lo vio. Cuando Jesús lo ve, le dice, ¿quieres ser sano? Y esta pregunta parece tonta, porque él estaba ahí esperando por 38 años el movimiento de las aguas para ser sano. Sin embargo, cuando yo me preguntaba, Señor, ¿por qué le preguntaste eso? Eso es obvio, porque él está ahí esperando sanidad. Sin embargo, Jesús sabe que no hay nada más paralizante y manipulable que una autoestima rota. Hay gente que no progresa
no porque no tienen habilidades, no porque no tienen capacidades, sino porque su autoestima está rota. No tiene que ver con sus capacidades. Están en lugares donde esa autoestima, donde hay otra gente que se está aprovechando de esa autoestima rota para manipularles, y por tanto estas personas están a merced y a la voluntad de otras personas. Yo me muevo si mis amigos se mueven. Yo voy a ese lugar si mis amigos van a ese lugar. Yo sirvo si estas personas me aceptan. Yo valgo dependiendo de lo que este grupo o tales personas digan de mí. Y eso es tener una autoestima rota, y es una autoestima, una voluntad paralizada. Cuando tú no sabes quién eres, ni entiendes tu valor para Dios, cuando tu autoestima está por el piso, eres fácilmente manipulable por las masas. Una autoestima rota es una voluntad paralizada. Jesús le dice a él, ¿quieres ser sano? Jesús le estaba diciendo con esto, a mí me importa quién eres tú. Tú no eres un número más en esta comunidad. Me importa quién eres tú. Tú quieres ser sano. El paralítico le dice que sí, y al final Jesús le dice, levanta tu lecho y anda. O sea, sal de ahí, ya no dependes de aquellos que te brindaban un lugar para prolongar tu miseria, ya no tienes que estar con aquellos que realmente no desean tu bienestar, que te mantienen en ese estado de parálisis promoviendo tus adicciones. Levanta tu lecho y anda. Cuando nosotros entendemos quiénes somos para Dios, tenemos la fuerza de voluntad para cortar conversaciones que no nos convienen. Tenemos la voluntad para tomar decisiones en contra de las corrientes. Tenemos voluntad para irnos de una fiesta donde están haciendo cosas que nosotros sabemos que están mal. Una persona con la autoestima rota es una persona sin voluntad, pero una persona a quien Jesús ama y que se sabe amada por Jesús es una persona con firmeza y con fuerza de voluntad. Y eso es lo que hoy Jesús quiere decirnos. Has estado ahí demasiado tiempo, esperando de otra persona lo que solo yo puedo ofrecerte. Tú confías en mí, tú quieres ser sano, levanta tu lecho y anda. Y yo quisiera que aquellas personas que hoy me ven o me escuchan puedan detenerse un momentito y decir, Señor, yo sí quiero, yo me levanto, yo confío en ti, y por tu amor y tu gracia hoy decido seguirte. Esa es la palabra que tenemos hoy para todos ustedes. Poderosa palabra, Lorel, y hermosa. pensaba mientras, ¿verdad?, describías la enseñanza de esta mañana con la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Porque a veces se nos hace tan difícil decirle al Señor sí, porque la respuesta del enfermo fue, había que inferirla, ¿no? Lo que pasa es que no tengo quien me eche en el estanque, o sea, depende de un tercero. Y si le contestaba que sí directamente a Jesús, era como que, yo soy tu sanidad, yo estoy aquí. Pero a nosotros nos pasa como al enfermo, por lo menos a mí me ha pasado en mi vida cristiana, donde a veces tú dices, ¿quieres algo? Sabes que Dios te lo puede dar, pero depende de alguien o depende de otra cosa. Y se nos escapa que es de Él. Eso también que queremos, lo que sea. Aún conociéndolo, ¿verdad? Se nos escapa ese detalle. Así que me parece, ¿verdad?, maravillosa la enseñanza, y a veces trato de no parecerme tanto al enfermo que estaba allí del estanque. Es que depende de esto. Es que si pasa esto, es que voy a obtener eso. El Señor dice, no, y lo curioso, yo estoy aquí. Juan Carlos, lo curioso es que llevaba 38 años haciendo lo mismo. Wow. Exactamente. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos esperando otra cosa haciendo lo mismo por tanto tiempo? Exactamente. Pero el Señor, con todo y eso, en su paciencia y su amor, con su compasión, Él viene donde nosotros y rompe nuestra monotonía y rompe nuestra rutina y dice, ya se acabó. O sea, yo soy la vida. Amén. Sígueme a mí. Amén. Amén. Qué bueno, y qué bueno que no toman en consideración, ¿verdad? Qué bueno que no toman en consideración nuestras excusas o pretextos, sino que dice, aquí estoy, como vengas, aquí estoy. Excelente. Amén. Lorel, gracias. De verdad que está quedando súper la transmisión, está quedando Te ves perfecta. bella. Gracias. Mira, Lo Lorel, amo. Igual. en todas las redes sociales, Lorel Quiles, ¿verdad? Lorel Quiles, Ahí está. Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, un Eso es. abrazo, Qué gracias, bueno. Lorel, un abrazo Nos vemos. grande. Gracias. Bye. Señoras y señores, Lorel Quiles.